Saludos. Si se encuentran cansados y enfermos de sentirse cansados y enfermos, acompáñenos a un nuevo capítulo de nuestro proyecto 99%, en donde con mi papá Ernesto aprenderemos juntos un nuevo tema relacionado con salud, nutrición y estilo de vida. 3, 2, 1, comenzamos. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de los macronutrientes y micronutrientes. Y aunque lo vamos a hacer de forma general, cabe la pena mencionar que en episodios futuros vamos a estar hablando de manera particular de cada uno de ellos y vamos a hacer más énfasis en sus beneficios, así como los cuidados que debemos de tener con ellos. Empecemos por los macronutrientes. Son 3 de ellos y vamos a empezar por el primero, que son las grasas. Las grasas han tenido un poco de mala fama en los últimos años. Sin embargo, no deben son esenciales para la vida. De hecho, son críticas para un desarrollo sano del cerebro, muy importantes para la generación de energía. Y cabe la pena mencionarles que no tiene que ser la cantidad de grasas que podamos ingerir, sino la calidad de ellas. Y tenemos todo un capítulo que habla de cómo diferenciar las buenas de las malas y por qué. El siguiente macronutriente que vamos a hablar es de la proteína. Es muy importante para reparar y regenerar tejidos, para el desarrollo de las células, coadyuva en el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, hasta para la creación de hormonas. De hecho, en casi todos los procesos biológicos están presentes y no serían posibles sin la ayuda de los aminoácidos, que son los bloques esenciales de construcción. De igual forma tenemos un capítulo que habla en detalle de esto. La tercera y última de los macronutrientes son los carbohidratos, que son cadenas de azúcares que nuestro cuerpo, al ingerirlas, las procesa y las convierte en glucosa para así, a su vez, convertirlas en energía en nuestras células. Son muy importantes. Y hay 2 tipos de ellas, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. En nuestro capítulo les ayudamos a identificar los simples de los complejos y hacer una buena selección y cuidado de la ingesta de ellos. Ahora vamos a pasar a hablar de los micronutrientes. Y micro es porque los debemos de consumir en menor cantidad. No por ello son menos importantes. Son muy, muy importantes. De hecho, son 2, las vitaminas y los minerales. Vamos a empezar por las vitaminas. Las vitaminas hay 2 tipos, las solubles en agua y que son todas las que empiezan con B, cuando se le llama el complejo B, y son 8 tipos de B, y la C. Y después tenemos las solubles en grasa o lípidos solubles. Y estas son la A, D, E y K. Vamos a empezar a hablar de las solubles en agua. Por ser líquidas, son muy fáciles de digerir y casi pasan inmediatamente al torrente sanguíneo, en donde se sienten como en casa, porque el torrente sanguíneo también es líquido y se transportan muy fácil a los destinos que tienen que ir para hacer sus funciones importantes. No pasa lo mismo con las lípidos solubles o solubles en grasa, porque al pasan por el estómago y después llegan al intestino, en donde inmediatamente que llegan al intestino, nuestro hígado genera bilis para poder procesarlas y que las paredes del intestino las puedan absorber y pasar al torrente sanguíneo. Sin embargo, por ser de tipo grasoso, no se mueven tan bien en el torrente sanguíneo, pero tienen un transporte ya en ellas, que son las proteínas. Estas proteínas las ayudan a moverse por el torrente sanguíneo hacia donde tienen que llegar.
La forma de moverse en el cuerpo no es solamente una característica que las determine por ser solubles en agua o solubles en aceite, sino también cómo las almacenamos y cómo las procesamos. De hecho, las solubles en agua, al ser tan fácilmente digeribles, pueden pasar por los riñones y ser expulsadas. Y por esta razón se recomienda estarlas regenerando de forma continua, diaria, y tener los cuidados de que siempre tengamos los niveles en ellas, porque es fácil perderlas. No es así con las liposolubles o solubles en grasa. Ellas son procesadas por el hígado y las almacena en células de tipo graso para poder utilizarlas en un futuro. Y por ende no se necesitan que estar regenerando de forma continua. Es más fácil el mantenerlas. Otra cosa que es importante es tener presente que todo es un balance. Tanto es malo el tener una deficiencia en estas vitaminas, como también es malo muchas de ellas y puede producir toxicidad, son tóxicas. Ahora vamos a hablar del otro tipo de los micronutrientes que son los minerales. Y los minerales tienen diferentes funciones en el cuerpo. Coadyuvan en la generación de huesos fuertes, transmiten impulsos nerviosos, pueden hacer hormonas y hasta mantener un ritmo cardíaco perfecto. O sea, tienen diferentes funciones en todo el cuerpo. Y se dividen también en dos. Se dividen en macrominerales, que son aquellos que son de los que más necesitamos en la ingesta, y son calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre. Y los oligoelementos, que oligo significa poco, que necesitamos pocos de ellos, que son hierro, manganeso, cobre, yodo, zinc, cobalto, flúor y selenio. Como les mencioné al principio, vamos a tener en futuros episodios pláticas individuales de cada uno de ellos y de cómo es que son tan importantes para nuestro cuerpo, de qué alimentos los podemos obtener, qué cuidados debemos de tener en ellos y qué hacen, en qué nos benefician. Así como también de otro tipo de nutrientes que no se mencionan mucho, pero son los fitoquímicos o los polifenoles, que hoy sabemos que más o menos hay unos 4,000 diferentes de ellos. Son súper importantes y los identificamos porque ellos son los que dan el color a vegetales, a frutas y a otros alimentos. Esto concluye con nuestro episodio de hoy. Espero les haya sido de interés y me gustaría mucho que me acompañaran en los próximos para ver cada uno de ellos. Que tengan buen día, buenas noches. Agradecemos su atención. Recuerden que nuestros contenidos, aunque han sido verificados por expertos, solo tienen como objetivo educar, nunca tomar el lugar de su doctor. Consulten con ellos antes de ponerlos en práctica. Antes de despedirnos, les queremos pedir un favor. Una manera de que nuestro proyecto 99% se sostenga es suscribiéndose ya sea al canal de YouTube o al podcast. Hasta el próximo capítulo.